Bueno, hoy vamos a hablar de actos procesales. Ya habíamos comenzado a hablar de la parte general en el encuentro anterior. Hoy la propuesta es conversar un poco de los actos procesales en particular, o sea, concretamente los que emite el órgano judicial. Vamos a hablar de resoluciones judiciales y su clasificación. Y en un segundo momento vamos a hablar de actos procesales de transmisión y comunicación, que concretamente nos estamos refiriendo a los traslados vistas en el caso de los actos de transmisión y en el caso de los actos de comunicación a oficios, notificaciones y vamos a comentar algo de exhortos y si tenemos tiempo vemos mandamientos también, si no delegamos un poco de lectura. Pero bueno, comencemos por las resoluciones judiciales. ¿Se acuerdan que cuando empezamos a hablar de actos procesales, yo les decía, válidamente ustedes pueden pensar que todo lo que pasa en el proceso es actividad procesal, lo cual es cierto, todos son actos procesales, o sea, la demanda es un acto procesal, la contestación es un acto procesal, una notificación también, un recurso, todos son actos procesales, todo es actividad. Nada más que en el marco de la teoría general de los actos procesales se ven algunos, especialmente, porque además después no hay otro momento para verlo, así que metodológicamente y tradicionalmente se ven aquí, a esta altura del programa, comenzando por las resoluciones judiciales y en un segundo momento por las notificaciones. Son un poco el contenido clásico al hablar de actos procesales. ¿Dónde estamos, digamos? ¿A qué altura del código estamos, chicas? Estamos en el 160 del código de la provincia. 160, 161, 162 y 163 nos traen esta clasificación de resoluciones judiciales. Hay varias clasificaciones, ¿eh? Esta es la que trae el código. Sería una suerte de clasificación conforme su forma. Porque también podrían clasificarse según sus efectos, ¿no? Si producen cosas juzgadas, si no la producen, si deciden la cuestión o no. En definitiva, como toda clasificación tiene mucho de dogmático, porque ahora vamos a ver algunos supuestos dudosos, un poco grises, y siempre implica una generalización, ¿no? Clasificar. Por eso es que el código para clasificar va a dar unos conceptos, que ahora vamos a ver bien cuáles son, y después cuando analicemos los casos puntuales van a ver que hay algunos que no encajan del todo, o sea, entran medio forzados. Pero bueno, ¿por qué estudiamos la clasificación tripartita esta del código? Básicamente porque es la de la norma, ¿no? Nosotros estudiamos, esto ya lo habrán visto en otras materias, hay 1.000.000 de clasificaciones. Ahora, cuando la clasificación tiene implicancia de tipo normativo, esa es la que tenemos que saber. Yo podría clasificar las resoluciones judiciales, no sé, las que empiezan con A. Pero ¿y eso qué dato me aporta? Ninguno. O sea, más allá de sentirme un intelectualoide por saber cuáles son los actos procesales que empiezan con A, no me aporta nada. Ahora, la clasificación que tenemos en el código tiene consecuencias de tipo normativo, y por eso que nosotros nos abocamos a ese estudio. Empieza el código hablando de providencias simples, ¿no? Y nos dice que son aquellas que van a atender al desenvolvimiento del proceso. Artículo 160. Ahora, antes de empezar a analizar los tipos de providencia, algo que es importante, para no lo quiero dejar pasar. ¿Por qué es importante saber reconocer el tipo de sentencia? Porque yo les decía que tiene implicancia de tipo normativo. Bueno, pero ¿cuáles son? La más importante está en el régimen de los recursos. Por eso a mí me interesa saber si una sentencia es definitiva o es interlocutoria o es una providencia simple. Porque las herramientas de impugnación de cada una de esas resoluciones es diferente, o por lo menos tiene particularidades diferentes según el tipo de resolución judicial. Por eso es que nos interesa clasificarlas. Más allá de que están reguladas y las implicancias que tienen, en la práctica a mí me interesa reconocer cuáles son, porque a partir de ahí yo voy a tener, voy a saber cómo se notifican y
cuál es el medio de ataque o de impugnación que yo tengo contra esa resolución. Por eso es importante reconocer de qué tipo son. Volvamos a lo nuestro, le decía, providencias simples, artículo 160. Son las que tienden al desarrollo del proceso, a su desenvolvimiento hacia la sentencia definitiva, y también son aquellas que ordenan que se practiquen ciertos actos. ¿Qué quiere decir esta abstracción que nos propone el 160? Bueno, el desenvolvimiento del proceso tiene que ver con cuestiones que no se sustancian, no tienen traslado, son como de mero trámite. Ahora vamos a ver algunos ejemplos, nada más es una explicación general esta. Y son también las que ordenan, el libro y el código hablan de meros actos de ejecución. A mí no me gusta hablar de acto de ejecución, porque no es que sea incorrecto, pero por ahí cuando hablamos de ejecución tiene otra connotación. Uno la asocia más a la ejecución de sentencia, o a la ejecución de multa, o a la ejecución de honorario, o a los juicios de corte ejecutivo en general. No, nada que ver. Cuando habla de que se ejecute algún acto, en realidad quiere decir que manda a hacer algún acto procesal. Como por ejemplo, no sé, de la liquidación presentada, téngase presente, ordene ese traslado a la contraparte. Entonces, eso es mandar a hacer un acto procesal. O cuando dice regístrese, publíquese, o no sé, desglósese tal documento, o fíjese audiencia para tal día. Quiere decir eso cuando dice de meros actos de ejecución. Nada que ver con ejecutar sentencias o multas, no. Es mandar a llevar adelante un trámite. Eso quiere decir con actos de mera ejecución. Por eso no me gusta hablar de mera ejecución, sino por ahí traducirlo a un lenguaje un poco más claro, ¿no? Manda a hacer algo. Y como esto es todo actividad procesal, es mandar a hacer alguna diligencia. Ya sea una audiencia, un reconocimiento, un desglose, un traslado, etcétera, etcétera. Les decía, son dictadas sin traslado, o sea que por eso son de mero trámite. Alguien pide el libramiento de una cédula, el juez se la concede o no se la concede, o sea, no le está. Del pedido de libramiento de cédula, traslado a la contraparte para decidir. No, te piden una cédula, la librás o no la librás. No tiene, digamos, no se articula una pretensión en contra de la otra parte. Tiene que ver con el desenvolvimiento del trámite. Ahora vamos a ver algunas, pero quédense con esa idea central. Tiene que ver con el desenvolvimiento y trámite del proceso. No tienen que ver con la articulación de una pretensión. Ejemplos, porque hay de los más variados. El primer despacho es una providencia simple, el que dice téngase al presentante por parte, domicilio real denunciado, procesales constituidos, de la demanda presentada, traslado a la contraparte por 10 días según las reglas del proceso sumario, notifíquese al mediador. Todo eso que tiene el primer despacho judicial es una providencia simple. Después vamos a ver que esto, acá hago una presentación del tema, vamos a ver que es más complejo. Después tenemos puede ser que una misma resolución tenga partes simples y partes interlocutorias. Ya lo vamos a ver, pero se va a embarrar más adelante. Ahora nada más presentamos el tema. Y su único contenido es lugar y fecha, la decisión que se toma, la resolución que se toma, y la firma. Nada más. No hay motivación. En principio no hay motivación, porque después hay algunos autores como Falcón que dicen que si la providencia es simple te está negando una facultad que después ya no vas a poder ejercer, en ese caso debiera ser motivada. Debiera ser motivada en ese caso. Lo cual me parece atendible, tiene razón. No se va a convertir en interlocutoria. Acá ven cómo se va poniendo un poco más fino, pero una providencia simple no se convierte en interlocutoria porque está justificada. Ahora vamos a ver lo que es una interlocutoria. Pero una providencia simple que a vos te niega un derecho, que vos después no lo vas a poder replicar, debiera estar motivada. En general también coinciden con las providencias simples que causan gravamen irreparable. Esto lo vamos a ver con la materia recursiva. ¿Vieron cómo va
Yo hace apenas un momento les decía, ¿por qué es importante saber esto? Y por el régimen de los recursos. Bueno, ¿cómo se impugna una providencia simple? Por revocatoria. Ahora, si esa providencia simple me causa un gravamen irreparable, es apelable. Y este es el caso donde dice Falcón que las providencias simples debieran estar motivadas. Un ejemplo podría ser la sentencia, una providencia simple que me rechaza la incorporación de un documento. Podría ser el documento presentado por la parte, no sé, rechácese por extemporáneo. Y yo después no lo voy a poder agregar. Entonces es una providencia simple que a mí me produce un gravamen irreparable, porque no va a ingresar más adelante. No es que en la cámara yo voy a poder meter el documento, no, ya está, principio de preclusión. Dice, no, rechácese por extemporáneo, y ordena hacer desglose, tipo, devuélvanselo al actor. Esa es una típica providencia simple con gravamen irreparable. No me dejaría a mí posibilidad de ejercer esa facultad procesal. Después tenemos las resoluciones o sentencias interlocutorias, que están en el 161. Esta es la que parece más fácil, pero que paradójicamente es la más complicada. Porque el código que dice que resuelven cuestiones que se van planteando durante el juicio, previo traslado. Habla de sustanciación el código. Cuando habla de sustanciación quiere decir traslado. Entonces, la interlocutoria resuelve cuestiones que se plantean durante el desarrollo del proceso y que deben resolverse previo traslado. Esa es de manual la definición. Dicho de otro modo, son las que dirimen cuestiones incidentales, que son las que vamos a ver la clase que viene. Pero les adelanto que los incidentes o cuestiones incidentales en sentido amplio son controversias que se plantean de modo paralelo al juicio principal. Paralelo y conexo. Por ejemplo, si yo quiero articular la nulidad de una notificación, eso se hace por vía incidental. ¿Por qué es un incidente? Y porque está relacionado con el juicio principal, pero no es la materia principal. La materia principal va a ser una locación, un cobro de pesos, un daños y perjuicios. La nulidad de una notificación se plantea de manera conexa y paralela a la suerte del juicio principal. Por eso es un incidente. Entonces, las sentencias que resuelven estos incidentes son interlocutorias. Les decía, ¿por qué se complica? Porque parece que esto, digamos, parece sencillísimo. Toda vez que hay un traslado y el juez resuelve esa disputa entre las partes, hay una sentencia interlocutoria. Genial, digamos, esos son los casos más transparentes, digamos. Y les voy a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, la sentencia que declara la negligencia probatoria es interlocutoria. ¿Por qué? Porque hay un acuse de negligencia, la otra parte previo traslado se defiende y después el juez o la jueza resuelve. La resolución de excepciones previas pasa algo similar. Alguien se excepciona, hay traslado a la otra parte que contesta la excepción y después el juez o la jueza decide si le hace el lugar o no. La aprobación de liquidaciones, también. Una parte presenta la liquidación, dice, bueno, me debes esto, sentencia definitiva, más intereses, más los honorarios de mi abogado, más el anticipo para gasto del perito, son 100 lucas. Eso va con traslado a la otra parte, que la liquidación la puede impugnar o digamos, presentar una diferente. Entonces ahí se traba una suerte de litis, porque uno dice que son 100 lucas y otro dice que son 90. El juez resuelve aprobar o no. Eso lo hace a través de una interlocutoria. ¿Qué más tenemos? La incorporación de un tercero, en línea con lo que veíamos en el trabajo, esa puede dar lugar a una disputa. Alguien que dice, no, tráiganlo a este muchacho que en realidad la culpa es de él. Y capaz que la otra parte se opone a que ese tercero ingrese. Y se forma un planteo incidental. Una parte dice que venga fulano y la otra dice no, que no venga. El juez va a decidir si viene o no y lo va a hacer mediante la sentencia interlocutoria.
Estos son los ejemplos más claros. Este tipo de sentencias se fundamenta, o sea, tiene lugar y fecha, igual que la simple, tiene fundamentos, o sea, da las razones de por qué va a decidir, cómo va a decidir. Obviamente contiene la decisión expresa, positiva y concreta de la controversia que se plantea, o sea, va a decir, tiene razón fulano, tiene razón mengano, o sea, lo va a decir de manera expresa y positiva. Y siempre generan costas, o sea que el juez o la jueza se pronuncia sobre costas. O sea, fíjense, con la providencia simple la diferencia es abismal, ¿no? Va a decir algo así como autos y vistos, atento a que fulanito lo denunció de negligente en materia probatoria a menganito, y vistos que venció el procedimiento probatorio y que, contestado el traslado, no tiene excusas válidas, resuelvo. Declarar negligente en la prueba tal a menganito, con costas, si es que diera lugar a algún tipo de gasto o de estipendio, esa mini controversia que se plantea respecto de la negligencia. Típica sentencia interlocutoria. Después vamos a ver que esta es medio anómala, porque el traslado se hace por ministerio de la ley, pero bueno, en realidad está discutida la naturaleza de esta providencia, pero digamos que más o menos unánimemente se acepta que es interlocutorio. Porque algunos dicen que no, pero bueno, acá como siempre, chicas, seguimos, vamos de regla a excepción. Nos vamos a ir moviendo con lo que diga la mayoría, por decirlo de algún modo. Más o menos se acepta que esta es una interlocutoria. Bien, ¿por qué? Porque básicamente dirime una cuestión que se presenta durante el proceso. Fíjense que encaja con la noción del 161. Uno dice, vos sos negligente, el otro dice, no, no soy negligente, el juez resuelve. Chao. Ahora vamos a los supuestos que son medio dudosos o polémicos. Por ejemplo, medidas cautelares. No está tan clara la naturaleza. ¿Por qué? Porque la medida cautelar, ustedes saben, o mejor dicho, lo vamos a ver en 2 clases, que se dictan inaudita parte. Entonces, ¿cómo es? Es interlocutoria, pero le falta el traslado. Entonces, algunos autores dicen que no, que es simple, porque no hay traslado. Pero la verdad es que la sentencia de tipo cautelar usualmente dan fundamentos. Y entonces, no se sabe. Yo se lo resumo, no sin perjuicio de caer en generalismo extremo, ¿no? Pero digámoslo así. En general, cuando estamos hablando de medidas cautelares, sobre todo de carácter preventivo, suele haber fundamentos, entonces adquieren la forma de interlocutorio. Por ejemplo, algo bien palpable, las famosas medidas innovativas, que ahora están muy de moda, sobre todo en la defensa del consumidor, en los amparos. Ya lo vamos a ver, pero la medida innovativa es la que dice, no, vamos a cambiar la realidad y darle esto a la persona vulnerable hasta tanto se decida la sentencia definitiva. Típico ejemplo son los amparos de salud. Hasta tanto se resuelva si es procedente, le vamos a dar esta medicación, básicamente porque ya la persona se muere. Ese tipo de medidas toma forma de interlocutorio, porque va con fundamento. O sea, el juez o la jueza dice, autos y vistos, que se presenta el señor fulano, articula acción de amparo, presenta documental, invoca normativa convencional y constitucional, acredita su carácter de beneficiario de una obra social, atento a que la salud es un derecho primordial, y no sé qué, y no sé qué, y no sé qué, resuelvo conceder una medida innovativa para que le provean la medicación hasta tanto se resuelva el fondo de la cuestión. Es una típica medida cautelar de corte innovativo. Esas tienen forma de interlocutor, de cajón. Después, en los procesos que no son de conocimiento, en los ejecutivos, más concretamente, ya sea en su variante ejecución de sentencias o ejecución de títulos,
Acá las medidas cautelares suelen ser por providencia simple, pero fíjense la diferencia. En este caso no tienen naturaleza preventiva, tienen naturaleza ejecutiva, que parece más o menos lo mismo, pero no tiene nada que ver. ¿Qué quiero decir? El proceso ejecutivo, por su índole, que ya vamos a ver cuál es, todavía no vimos la clasificación de los procesos, pero como es un proceso abstracto, el ejecutivo, o sea, no indaga mucho acerca de las causas de la obligación, las medidas cautelares se conceden a través de una providencia simple. ¿Por qué? Porque el grado de verosimilitud en derecho, típico de una medida cautelar, ya es altísimo. En el caso de la ejecución de sentencias, es certeza más que verosimilitud. Y en el caso de la ejecución de título, la verosimilitud surge del propio título. Entonces, en ese caso, imaginemos que es una ejecución de honorarios, ¿no? Para hablar sobre algo bien concreto. Imaginemos que un abogado se presenta e intenta ejecutar honorarios regulados y ya están firmes. El embargo sale automático, o sea, no hay grandes fundamentaciones. El auto o la providencia que la concede es simple, porque dice, se presenta el doctor fulano de tal, con copia certificada de la sentencia, con copia de la cédula de notificación, y visto que no ha sido acreditado el pago de los honorarios, resuelvo ordenar embargo de la cuenta bancaria tal, libre ese oficio a la entidad bancaria a los efectos de hacerse operativa. Listo, no tiene grandes fundamentos. Entonces, en materia cautelar va a depender el tipo de proceso y el tipo de medida. Pero digámoslo así, en general, cuando son de carácter ejecutivo, se hace por providencia simple. En general, porque después alguno me va a decir, no, pero yo vi un proceso de conocimiento que trabaron embargo por providencia simple. Está bien, sí, acá estamos hablando en líneas generales. Y cuando hay un proceso de conocimiento, las medidas de carácter preventivo se fundamentan y adoptan la forma de interlocutorias, por más que obviamente no hay bilateralidad, porque si le van a avisar al cautelado, lo primero que hace es abrir el paraguas, entonces no hay bilateralidad. Pero en su naturaleza es de tipo interlocutorio, por la expresión de fundamentos. Hace una consideración de los hechos, expresión de fundamentos, y resuelve o no conceder una medida. Fíjense, por ejemplo, las medidas protectorias del fuero de familia. Tienen páginas y páginas y páginas, o sea, y menos bilateralidad, que es imposible, porque se conceden automáticamente e inaudita parte y sin ningún tipo de consideración por el derecho verosímil. No la hay. Y vos, a ver, vamos a decirlo de una manera más asequible. Si cualquiera de ustedes me hace una denuncia por violencia familiar a mí, la cautelar de prohibición de acercamiento sale de manera automática. Nadie se va a preguntar si me conocen, si no me conocen, si soy familia, no. Ni siquiera hay una valoración acerca del requisito de verosimilitud del derecho. Y está bien que así se haga, porque, a ver, si damos vuelta, digamos, la moneda, cualquiera tiene derecho a pedirle a alguien que fulano tal no se le acerque, porque no tiene ganas que se acerque. Está bien, no pueden ser medidas dictadas in eternum, porque también en cierta manera restringe la libertad ambulatoria del otro. Pero digamos que a los efectos de una medida de protección, no hacen falta, digamos, indagar demasiado. Viene la persona a pedir que fulano no se le acerque y listo, no se le acerca. Y eso sale de manera automática. Y esas son sentencias interlocutorias. Van a ver que están bien fundamentadas. Si ustedes han podido alguna vez ver una, van a ver que tienen amplios fundamentos. Otra cosa que tienen las interlocutorias es que se registran. Si alguna vez están ahí que no saben si es interlocutoria o si es simple o qué corno es, las interlocutorias se registran. Entonces, tradicionalmente por abajo está la frase regístrese. Y eso te termina de dar la pauta de si es simple o interlocutoria. Bien, y bueno, acá vienen más ejemplos, ¿no? Todas las que resuelven cuestiones incidentales son interlocutorias. Y acá tenemos la que confiere o rechaza el beneficio de litigar sin gastos. Porque cuando el código habla de cuestión incidental o de cuestiones que se plantean durante el proceso, pueden ser anteriores incluso al proceso.
La prueba anticipada y las diligencias de carácter preparatorio, cuando se conceden o se rechazan, lo hacen por interlocutoria también. Van a decir, y visto que vino fulanito de tal y pidió prueba anticipada pericial mecánica sobre el rodado, y considerando que es una esencia de la prueba anticipada el hecho de que puede complicarse su producción en el momento del procedimiento probatorio, y atento a que un principio de razón indica que el auto puede ser arreglado y con la pericia puede trabajar tranquilo, resuelvo conceder como prueba anticipada la pericial mecánica fulano de tal. Eso es una interlocutoria. Y ni siquiera empezó el proceso principal. Entonces, beneficio de litigar sin gastos, diligencias preparatorias, prueba anticipada, y todo proceso, digamos, procedimiento conexo al principal también se resuelve por interlocutorio. Bien, y después nos queda la definitiva. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Ah, me faltó las homologatorias. Esas están en el 162. Las sentencias de carácter homologatorio, en realidad lo que hacen es integrar. Porque ¿qué hace el juez cuando homologa o no homologa? Cuando homologa, integra la voluntad de las partes con una decisión para que terminen de adquirir validez. Sin perjuicio que después entre partes igual se pueden reclamar sin homologación. La homologación judicial es una suerte de aprobación de lo que las partes ya decidieron. Concretamente me refiero al contrato de transacción o al desistimiento. Porque el código habla de transacción, transacción, conciliación y desistimiento. Pero nosotros ya vimos que en realidad la conciliación es un método, no una manera de terminar el proceso. Si el juez hace que las partes concilien, eso termina por transacción, no por conciliación. La conciliación es un método, es como la mediación. Nadie diría, terminó por mediación. No, terminó porque hubo una transacción en el marco de una mediación. Entonces, ¿por qué decimos que el juez integra la voluntad de las partes? Porque aprueba esa transacción o porque da por aprobado el desistimiento de la acción o del proceso. Y lo que hace el juez es una verificación formal. ¿Por qué? Porque las partes disponen de su derecho como tienen ganas. Entonces no hace un control, digamos, de la justicia de lo que acordaron. Es un control de legalidad y obviamente de que no se viole el orden público, ¿no? Porque si una de las partes arregla con la otra que le va a perdonar la deuda a cambio de que, no sé, se pasee en calzoncillo por la 9 de julio, ese no es un objeto válido para un acto jurídico, porque ofende el orden público. Y la buena fe y un montón de principios que ustedes ya vieron. Entonces, ese es el control que hace el juez. El orden público y que se den los requisitos de forma que pide la ley. Nada más. Entra un control, digamos, de equidad si es que hubiera algún interés sensible, como por ejemplo el de niños, niñas y adolescentes. Si vos tenés al tutor que está regalando el patrimonio a cambio de nada, más vale que no lo va a homologar, porque ahí hay un interés superior marcado por la presencia de un niño, niña o adolescente. ¿Qué nos dice el 162? Que si el contrato de transacción o el desistimiento es aprobado, lo va a hacer por providencia simple. Lo cual tiene toda lógica, ¿no? Porque va a decir algo así como: La Plata, 29 de septiembre, presentado que fuera el convenio por las partes y atento a que no veo ningún obstáculo para su aprobación, declaro, resuelvo. Homologar lo convenido, imponer las costas en el orden causado, regístrese, archívese. No necesita fundamentos. ¿Cuándo necesita fundamentos? Cuando la va a rechazar. Por eso es que el 162 dice, si se aprueba, lo hace por providencia simple. Y si lo rechaza, lo hace por interlocutorio. Les cambio el ejemplo. En el caso de rechazo. Presentada de fuera el contrato de transacción y visto que hay un manifiesto desequilibrio en los intereses y considerando que una de las partes es un niño y en función de que el interés superior del niño es un principio fundante del ordenamiento judicial argentino, bla, 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 resuelvo.
rechazar el convenio. 2, no homologar. 3, sigan los autos según su estado. Que eso quiere decir, sigan adelante en el punto en que esté. Sí. Entonces, todas las providencias simples que son rechazadas son interlocutorias, porque tienen que tener fundamento. No. Acá hablamos de todas las transacciones o desistimiento de derechos que son rechazados, lo hace por interlocutoria. Porque en realidad el artículo que habla de homologatorias no crea una categoría nueva, no dice que hay simples, interlocutorias, homologatorias y definitivas. Te habla de qué es lo que pasa o de qué forma van a adoptar en el caso de que haya la presentación de algún convenio o desistimiento. Entonces te dice, si el juez los va a aceptar, ya sea el acuerdo o el desistimiento del derecho, del proceso, lo va a aceptar a través de una providencia simple. Ahora, si lo va a rechazar a ese acuerdo o desistimiento, debe hacerlo por interlocutoria. Es medio complicado, chicas, pero es de toda lógica, porque si a vos te lo rechaza, te tiene que decir por qué. Ahora, si lo aprueba, no te tiene que decir por qué, porque en realidad el control que hace el juez es formal, no es de fondo. El juez o la jueza no se puede meter a decir, no, bueno, pero las estampillas que Cecilia le está siguiendo a Graciela son más caras que las monedas que le está dando a cambio, entonces no se lo homologo. No, no puede decir eso, porque vos con las estampillas haces lo que querés. Te la podés regalar, incluso. No puede decir, hay un desequilibrio, porque vos haces lo que tenés ganas con tu plata y con tus pretensiones. Ahora, si está el interés superior del niño, más vale que se puede meter. Ya hablamos de esa polémica que hay en la ley de mediación, que dice que puede no homologar si hay un desequilibrio manifiesto en las pretensiones o algo así, en las prestaciones. Pero eso es muy relativo, porque el juez o la jueza, ¿qué sabe? No tiene idea si no hay demanda. O sea, esa es la crítica que se le hace a la ley de mediación. Vos podés tener idea de si hay un desequilibrio cuando hay demanda en contestación, pero en la mediación no hay nada. Nada hay. O sea, está lo que se dijeron las partes en la audiencia, que eso no queda plasmado en ningún acta. Entonces, ¿cómo vas a saber si es equilibrado o no? No tiene idea. Porque el acuerdo va a decir, sí, de los pesos que le debe tal, la otra parte acordó en darle 50. ¿Y qué sabés? No hay muchos datos. Si los hubiera ya sería polémico, porque seguimos en la misma. Si se trata de cuestiones patrimoniales, el juez o la jueza no tendría por qué, digamos, decir absolutamente nada, ni a favor ni en contra. Ahora, ¿cuándo pueden homologar? Cuando está el interés de algún vulnerable, porque todos sabemos que conforme a la Constitución Nacional, las autoridades de la nación deben propender a la tutela de los vulnerables, incluido el juez o la jueza. Entonces, si hay un desequilibrio manifiesto, no puede soltar la mano al vulnerable, se tiene que meter. Pero si no hay un vulnerable o no hay una afectación del orden público, el juez debiera homologar. Entonces es razonable que la providencia que homologa sea simple, porque ahí no tiene que dar ningún tipo de razón. Pero sí te la debe dar cuando rechaza, y por eso el código dice que en este caso van a ser con forma de interlocutorias. Entonces te dice, mira, este convenio transaccional te lo rechazo por esto, por esto, por esto, sigan los autos según su estado. Eso quiere decir que siga el proceso en el momento en el que estaba, digamos, parado. Puede ser que sea en el estado probatorio o no, o sea, eso, en cualquier momento del proceso puede haber un acuerdo de partes. Incluido después del autos para sentencia definitiva, porque ustedes van a ver que el código y el libro dice que uno de los efectos del llamamiento de autos es cortar la posibilidad de hacer más presentaciones judiciales. Ahora yo les aseguro que si ustedes presentan un convenio, el juez se la va a tratar, para no dictar sentencias. Entonces, ese acuerdo puede llegar en cualquier estadio del proceso. Y el juez lo que va a decir, si te lo rechaza, es continúen los autos según su estado. O sea que si estaba para resolver, seguirá para resolver. Si está en procedimiento probatorio, continuará el procedimiento probatorio. Y si fue antes, digamos, del auto de apertura a prueba, seguirán los autos hasta el auto de apertura a prueba en el estadio procesal en que hubieran quedado pendientes.
Después queda la sentencia definitiva, chicas, que esa la vamos a ver con mayor detenimiento más adelante cuando hablemos de sentencia, no sin antes adelantarles que la sentencia definitiva es la que dirime la controversia declarando el derecho de las partes, ¿no? Básicamente va a decir, ganó fulano, perdió mengano, le asiste la razón a este o no, y condena o absuelve la demanda o la reconvención en su caso, o hace mérito del rechazo en el caso de que prospere la contestación de demanda hecha por el demandado. Pero digamos, la sentencia definitiva es la que dirime la controversia. Ahí es importante que tengan bien clara la diferencia entre sentencia definitiva y sentencia firme. Esto lo habrán visto en Constitucional. Sentencia definitiva es la que dirime el pleito, o sea, es la última, es la que dice, ganaste o perdiste. Se vuelve firme cuando los recursos se resuelven o cuando no se decide hacer uso. Por ejemplo, sentencia definitiva. Si en 5 días no se apeló, queda firme. Ahora, ¿cuándo quiere firmeza también? Y cuando se apeló y lo resolvieron, cuando fue a la Corte y la Corte ya resolvió, cuando fue a la Corte de Nación ya resolvió la Corte, es ahí quedan cerradas todas las vías de impugnación, adquiere firmeza. Eso se llama sentencia ejecutoriada. Cuando lean sentencia, van a ver que es muy común la frase, sentencia consentida o ejecutoriada. La sentencia consentida es la que tiene recursos para interponer y simplemente no se usaron, y la sentencia ejecutoriada es la que viene con los recursos resueltos y no tiene, digamos, otro carril de impugnación. Se agotaron todos los recursos, eso es sentencia ejecutoriada. Pero bueno, la definitiva la vamos a ver con mayor detalle más adelante. Quizás en este punto sí sea oportuno por ahí el 163, inciso 6, me parece que es el que mejor define el contenido de la sentencia definitiva. El 163 tiene muchos incisos, por eso insisto en que esto lo vamos a ver más adelante y con un detenimiento un poco más puntilloso. Pero valga como ejemplo el inciso 6, que dice que la sentencia definitiva de primera instancia contendrá la decisión expresa, positiva y precisa, de conformidad con las pretensiones deducidas en juicio, calificadas según correspondiere por ley, declarando el derecho de los litigantes y condenando o absolviendo de la demanda y reconvención en su caso, en todo o en parte. Esta es un poco la esencia de la definitiva, fíjense que coincide un poco con lo que decíamos recién. Dirime la controversia declarando el derecho de las partes. Chao. Y se vincula el principio de congruencia, por eso lo dábamos como ejemplo de congruencia justamente a este inciso. Bien, ¿cuáles son los recursos contra la sentencia definitiva? La apelación, obviamente. Y después tiene el remedio de aclaratoria. El único que tiene revocatoria son las providencias simples, chicas. Cuando lean recursos, esto va a resurgir, por decirlo de algún modo. La única revocatoria posible es contra providencias simples. ¿Qué más? Algunos datos de color, ya como para cerrar. Providencia simple es sinónimo de despacho. Van a ver que en el vocabulario, en la jerga, van a decir, no, porque el despacho, me despacharon tal cosa. Es sinónimo de despacho y también es sinónimo de auto. Cuando lean auto en singulares, por eso es que ahora cobra mucho valor todo lo que vimos del lenguaje claro y de hablar sin, digamos, eufemismos ni latinazgos. Yo les confieso, chica, la primera vez que leí la palabra auto la tuve que ir a buscar al diccionario, porque qué sé yo, y ya tenía varios años de estudiar Derecho. Uno dice, no, el auto de Fojas tal. Y qué sé yo, vos me decís auto y para mí tiene 4 ruedas y me subo. Entonces, si ustedes lo buscan en el diccionario de la Real Academia Española, autos, en plural, es sinónimo de expediente o de actuaciones, en realidad. Es sinónimo de actuaciones o de actuados, lo cual se asimila a expediente. Por eso dicen
La sentencia condenatoria de autos, dice la Cámara. Claro, es la sentencia que condenó al pago de una indemnización, ¿en dónde? Y en este expediente. Por eso dicen, en estos autos, quiere decir en estos actuados, en este expediente. Y cuando lean la palabra auto en singular, es sinónimo de providencia simple. Por eso dicen, el auto de foja tal, seguramente es un despacho simple. Y por eso algunos autos famosos tienen la característica de ser una providencia simple, como el auto de apertura a prueba, el auto, digamos, que ordena el pase de los autos para sentencia definitiva. Esos son todos providencias simples, chicas. Cuando lean auto en singular, es sinónimo de providencia simple. ¿Qué más? Bueno, después Perdón, en recursivo vamos a hablar cuando llegue recursos. Sí, Cecilia. ¿el proveído también es providencia simple cuando Sí, dicen sí, también. Sí, también. Sí, ahí van a ver que las palabras a veces se usan de modo promiscuo, no es tan cerrado. A veces dicen el resolutorio de fecha tal y también están queriendo decir providencia simple, pero puede ser interlocutorio. Por eso yo, si prestan atención, cuando hicimos referencia a la clasificación, les dije, providencias simples, porque providencia también es sinónimo de simple, resolución interlocutoria, o sea, resoluciones interlocutorias. Cuando uno dice resolución, en general apunta a la interlocutoria. Y cuando se dice sentencia a secas, puede ser que esté hablando de la sentencia definitiva. Por eso lo presentamos así. Pero no está mal que yo diga sentencia interlocutoria, porque todas son sentencias. No está mal que yo diga una resolución simple. Todas son susceptibles de los mismos, digamos, vocablos. Si yo digo clasificación de las sentencias judiciales, también está bien. Por eso la manera más apropiada quizás de referirse sea nombrándolas de manera completa, es decir, providencias simples, resoluciones interlocutorias, sentencia definitiva. Pero ustedes sepan que si yo digo providencia, probablemente me esté refiriendo a una simple. Si digo sentencia, lo más normal es que hable de la definitiva. Y si digo resolución, quizás me esté refiriendo a una interlocutoria. Sin perjuicio que puede ser cualquiera de las otras, ¿no? Pero digamos que en el lenguaje forense se manejan esos vocablos para referirse a simple, interlocutoria y definitiva respectivamente. Bien, chicas, estamos acá. Hay mucho para decir de providencias y clasificaciones. Por ahí me quedó comentar o dar algunos ejemplos más de providencias simples que causan gravamen irreparable. Por ejemplo, el rechazo in limine de la demanda. Esa también es de una naturaleza media gris. Podría ser conceptualizada como simple porque no hay traslado. El rechazo in limine es la demanda que está tan mal hecha que el juez te dice, no, mire, esto es totalmente improponible, se la rechazo sin traslado, o sea, la para de pechito y te la manda al ángulo así de uno. Ese es el rechazo in limine. Pero la verdad es que en la práctica los rechazos de demanda in limine adquieren la forma de interlocutoria, porque el juez da razones. O sea, es una sentencia fundada el rechazo de la demanda in limine, entonces adquiere forma de interlocutoria. No es simple. Aun cuando podría serlo, por eso les digo que está ahí como discutido. Después, ¿qué más? Déjenme pensar. Bueno, hay sentencias interlocutorias con fuerza de definitivas. O sea, ¿sí? Vieron, yo les dije que esto se iba embarrando cada vez más. Hay sentencias que son interlocutorias, pero que terminan el pleito. Por ejemplo, la que declara la caducidad de la instancia. Ya vamos a ver caducidad de instancia. Pero si tienen, digamos, la mala suerte no, en realidad que le declaran caduca la instancia se lo merece en general. Pero digamos, si se ven en este mal momento de una caducidad de la instancia, la sentencia que la decreta
es de tipo interlocutorio. Pero para vos es definitiva, porque el pleito terminó ahí. También es polémica. ¿No? Estos son todos casos para pensar, casos polemizantes, porque alguien podría decir, no, bueno, pero a ver, la sentencia que te declara la caducidad de la instancia es interlocutoria, termina esta litis, pero vos podrías promover otra. Porque ¿qué dice el código? El Código Civil dice esto. Si a vos te declaran caduca la instancia, podrías ir e iniciar otra, pero van a hacer de cuenta que la primera nunca se inició, lo cual probablemente te lleve a la prescripción. Por eso es que la caducidad de instancia en general termina mal, porque si a vos te sacan ese proceso y hacemos de cuenta que nunca existió, quizás tengas la acción prescripta. Por eso son casos, digamos, para debatirlo. Para mí, yo entiendo que estas son interlocutorias con fuerza definitiva. A vos te termina el pleito. Pero no lo termina con una definitiva, cuando te dice si ganaste o no. Lo que te dice, chao, o sea, no, se te caducó la instancia, flaco. Perdiste el juicio. Pero no resuelve el fondo. Lo hace a través de una incidencia, que es el planteo de caducidad de la instancia. Y así hay varias. Fíjense que hay excepciones que pueden terminar la litis también. Ya la vamos a ver, las excepciones. Pero ahí no tenemos sentencia definitiva, tenemos una excepción previa que prosperó. Y eso se resuelve a través de una interlocutoria, pero puede que para vos te termine la litis. Pero bueno, ya es hilar muy fino. Nada más quiero presentarles un cuadro que, digamos, desde lo básico es simple, porque no es algo difícil, son 3 artículos, 4, pero que después en el medio hay mucha tela para debatir. No sé si polémica, porque nadie se va a agarrar de las mechas por esto. Pero digamos, es importante, ¿por qué? Por el régimen recursivo, que ya lo vamos a ver. Y hay todavía más, chicas, ¿eh? Yo no les quiero, digamos, ahora quemar el coco, y menos a esta hora. Pero podría darse el caso que el juzgado te haga una maldad bastante popular, que es resolver algo que debió ser por interlocutoria, hacerlo por providencia simple, para recortarte el régimen recursivo. Pero bueno, eso ya es demasiado fino, pero sepan que eso existe, ¿eh? Uno tiene que estar con la guardia muy alta cuando litiga, porque a veces te lo hacen, ¿eh? O sea, reitero, algo que debe ser resuelto por interlocutoria, en realidad, para como una maldad, digamos, lo resuelven por una providencia simple para acotarte el régimen recursivo. ¿Por qué? Porque eso sería apelable solo en el caso de que te produzca un gravamen irreparable. Y si no, es solo susceptible de revocatoria, que encima tiene 3 días, no 5, como la apelación. Entonces le pone una mochila al litigante, que es la de, ¿vas a apelar? Bueno, vas a tener que hacer un esfuerzo grande, porque esa providencia era simple. No sé si me captan, pero es una maldad fea. Alguna vez me lo han hecho. Es feo porque uno se ve, te saca una providencia simple que debió ser interlocutoria. Y claro, vos me encerrás, porque yo la apelación, en ese caso, no la tengo. La tengo solo si hay una... O sea, insisto, las providencias simples son apelables solo cuando hay un gravamen de imposible reparación ulterior. Lo cual alguien podría decir, bueno, pero entonces es apelable igual. Sí, claro, pero a vos te obliga a una carga argumentativa mucho más elevada, porque yo tengo que convencer a la Cámara de que hay un gravamen de imposible reparación ulterior, porque esa de cajón que el juzgado te la rechaza, porque fíjense, ya lo vamos a ver en recursos, pero el primer juez, digamos, de la admisibilidad es el juez de primera instancia, que si ya te hizo la maldad de resolverte algo por providencia simple cuando debió ser interlocutoria, de cajón que te va a rechazar la apelación. Te va a decir, de la apelación interpuesta, atento a que esta providencia no es apelable, rechácese por inadmisible. Entonces te obliga a irte en queja a la Cámara. Tenés que ir a la Cámara a plantear que esa sentencia que debió ser interlocutoria fue resuelta por providencia simple y que no obstante esa providencia simple te causa un gravamen de imposible reparación, lo cual ya te pone, digamos, en un camino complicado. O sea, vos partías de un escenario en que eventualmente podías apelar y terminaste en la Cámara en queja intentando convencerla de que ese recurso es apelable, de que esa providencia es apelable.
Entonces, ahí está el problema. Pero bueno, no vamos a andar por esos caminos que son más elaborados. Hasta acá estamos, chicas, con providencias. Hablamos un ratito de notificaciones y ya las libero. Nos vamos a pasar un cachito de las 7. Por ahí se nos fue un poco el tiempo hablando del trabajo, pero bueno, creo que lo ameritaba. Así que ahora vamos a hablar un cachito de notificación.